Me dijeron que pasara a la cena de aniversario de mi hermana. Al llegar, el anfitrión me dijo, no estás en la lista de asientos. Me asomé y allí estaba mi familia, riéndose sin mí. Asentí, me acerqué al camarero y le dije, ponles una botella de vino. La cara. Y luego fírmala a su nombre. 10 minutos después, mi hermana gritó, $1970. ¿En serio? Me reí, y entonces mi papá. Me dijeron que me pasara. Esa fue la redacción exacta en el grupo de chat familiar. Ninguna invitación formal, ni detalles, solo un pásate casual y desdeñoso si estás por ahí. Como si fuera el vecino que se acerca 5 minutos, no el hermano de la mujer cuyo aniversario de boda se estaba celebrando. Así ha sido siempre con mi hermana Vanessa, la niña dorada. Es ruidosa, controladora, siempre tiene que ser el centro de atención. Y mis padres han adorado el suelo que pisa desde que éramos niños. Antes pensaba que me lo imaginaba, que estaba en mi cabeza. Pero en los últimos años, lo han dejado muy claro. Aún así, decidí aparecer. No porque quisiera ser parte de la fiesta egocéntrica que se estaba organizando, sino porque sabía que algo no iba bien. Lo olía. Vanessa no hace nada a medias. Si era su aniversario, lo habría convertido en un evento de alfombra roja. Pero solo estaba recibiendo migajas. Eso significaba que tenía algo planeado. Llegué al restaurante a las 7:10. Era un lugar italiano de alta gama en la ciudad, no lejos de donde trabajo. El anfitrión me miró, tecleó algunas cosas en su tableta y luego me dio esa sonrisa que reservas para alguien a quien le acaban de decir que no importa. No está en la lista de reservas. Parpadeé. ¿Cómo? No hay ninguna reserva a su nombre, ni asiento en ninguna de las mesas. Fue entonces cuando miré detrás de él y los vi a través del separador de cristal, la larga mesa de caoba, las velas, la mantelería blanca, Vanessa con un vestido de lentejuelas, riendo tan fuerte que probablemente se oía desde el estacionamiento, mi madre a su lado, mi padre sirviendo vino como si fuera la última cena. Y sí, estaban todos, primos, familia, amigos, incluso mi compañero de habitación de la universidad, a quien no había visto en 5 años, todos menos yo. Simplemente asentí, pasé junto al anfitrión como si nada. Me dirigí a la barra, llamé a un camarero y señalé su mesa. Envíen una botella de sassicaia a esa mesa. En realidad, 2, y una bandeja de caviar beluga. Añadan una degustación de wagyu. Luego, cárguenlo a la mesa a nombre de Vanessa Cross. El camarero arqueó una ceja, pero no hizo preguntas. Ese lugar estaba acostumbrado a la gente que presumía. Me senté en la barra y pedí una cerveza. Observé cómo empezaban a llegar los platos. Una cúpula de plata se levantó frente a mi padre. Una copa de vino con borde dorado se llenó hasta que brilló. Bebí lentamente, esperando. 10 minutos después, oí su voz. Estridente, aguda, cortando la música ambiental. $2.170. ¿En serio? Toda la mesa se quedó helada. Su marido, Scott, se quedó mirando el recibo como si estuviera en otro idioma. Mi padre empezó a exigir saber quién lo había pedido. El camarero, impasible, simplemente señaló hacia la barra. Fue entonces cuando me vio. No aparté la mirada, solo levanté mi vaso. Se acercó furiosa como si fuera a abofetearme. En cambio, siseó algo sobre lo loco que estaba, cómo lo había arruinado todo, cómo la había avergonzado delante de literalmente todos los que importan. Me levanté y dije, lo suficientemente alto para que todos los que estaban cerca lo oyeran, me invitaste a pasarme, así que me pasé. ¿Y no me querías en tu mesa? Está bien, pero si vas a excluirme, tal vez no lo hagas en un lugar donde pueda comprar tu silencio. Empezó a gritar. Todo el restaurante se giró para mirar. La gente de las mesas cercanas susurraba. Su marido no dijo una palabra. Ni una sola palabra. Solo se quedó mirando su servilleta como si intentara desaparecer. Luego vino mi padre intentando llevársela mientras me gritaba sobre la unidad familiar y no armar escenas. Los dejé ir. Estaba harto. Terminé mi bebida, dejé dinero y salí a la noche. Estaba tranquilo, frío, concentrado porque sabía que eso no era el final. Era solo el acto de apertura.
Me desperté a la mañana siguiente con un teléfono que no paraba de sonar y esa tensión que se respira en el aire antes de una tormenta. 12 llamadas perdidas, un muro de mensajes de texto sin leer, la mayoría de Vanessa. No necesitaba leerlos. Ya sabía lo de siempre. Como lo había arruinado todo, como nunca había estado tan humillada y como estaba muerto para ella. Dejé el teléfono allí un rato, preparé café, me duché porque ese momento, esa rara tranquilidad era mía, y no iba a dejar que ella la secuestrara. Entonces llamó papá. Ni siquiera dijo hola. Tu hermana está disgustada. Casi me reí. Sin sorpresa, sin confusión, sin interés en lo que pasó, directamente al viaje de culpa. Ya podía oír la conferencia cargándose en su garganta. Así que lo interrumpí. Le conté exactamente lo que pasó. Dije que llegué al restaurante, me dijeron que no estaba en la lista, miré dentro y vi a toda la familia allí riendo, bebiendo, fingiendo que no existía, que estaba harto de ser la ocurrencia tardía, el tipo del si hay sitio. Así que sí, pedí algunas cosas caras, y lo hice a su nombre porque, si no iba a ser familia, también podía ser un fantasma muy caro. Ni siquiera hizo una pausa, solo empezó a despotricar sobre cómo había faltado el respeto a la familia, como el dinero no es un arma y como Vanessa había estado llorando toda la noche. Y entonces el remate, dijo que podría estar embarazada. Ese fue el momento en que supe que estaba mintiendo. Ese es el movimiento característico de Vanessa. Soltar una bomba cuando la atención se desvía. El embarazo era solo una distracción. De ninguna manera no habría empezado con eso en la cena si fuera verdad. Le dije que me llamara cuando a alguien le importara lo que me habían hecho a mí, no solo cómo reaccioné, y colgué. Una hora más tarde, llamaron a mi puerta. Abrí y ahí estaba ella, con gafas de sol en interiores como una estrella de reality sobreexplotada. Scott estaba detrás de ella, con las manos en los bolsillos, con la mirada de querer estar en cualquier otro lugar. No esperó a que la invitaran a entrar. Simplemente entró como si fuera la dueña del lugar. Arruinaste la noche más importante de mi vida. Ni hola, ni explicación, solo eso. Le pregunté qué esperaba. Dijo que la avergoncé frente a gente que importa, que la hice parecer barata. Me quedé allí escuchando. Me acusó de estar celoso, de no hacer nada con mi vida, de esperar momentos para sabotear su felicidad. Entonces lo dijo, siempre has odiado que brille más. Fue entonces cuando todo encajó. Esto no se trataba de la cena. Ni siquiera se trataba del dinero. Se trataba de control, de poder, de que ella quería recordarme que es la estrella de la familia y que tengo suerte de estar en los créditos. Le pregunté con calma por qué no me habían invitado. Ella sonrió con suficiencia, dijo algo sobre el espacio limitado, que era un grupo más íntimo y que yo realmente no conectaba con sus amigos. Asentí. ¿Te refieres a los que yo te presenté? Se quedó callada. Fue entonces cuando lo saqué todo a la luz. Cada vez que crecía, me tiraban debajo del autobús para que ella pudiera salir libre. Las mentiras que contaba, los líos que limpiaba, la forma en que mamá y papá siempre doblaban el mundo a su alrededor como si estuviera hecha de porcelana y el resto de nosotros fuéramos desechables. No se lo tomó bien, dijo que era amargado, que me inventaba historias para hacerme la víctima. Y entonces salió furiosa diciendo que debería avergonzarme. Scott no dijo una palabra. Ni a mí, ni a ella. Simplemente la siguió como una sombra. Pero más tarde esa noche, recibí un mensaje de él. 3 palabras, necesito salir. Esto no había terminado. Ni mucho menos. Parte 3. Las grietas se abren. Ignoré el mensaje de Scott durante unas horas. No porque no me importara, sino porque sabía que responder demasiado pronto lo haría real. Y ya no eran solo chismes. No era solo una cena familiar que salió mal. Era algo más grande, más profundo, del tipo que cambia la vida de las personas. Cuando finalmente respondí, lo único que dije fue, pásate. Apareció a la mañana siguiente, justo después de las 9. Una sola bolsa de lona al hombro. La misma ropa que llevaba la noche anterior. Parecía que no había dormido, con los ojos inyectados en sangre, la cara tensa, como si todo su cuerpo se mantuviera unido por costumbre. No dijo mucho. Lo dejé entrar. Dejó la bolsa junto a la puerta y se sentó en el borde del sofá como si esperara a que alguien le dijera qué hacer. Estoy harto,
dijo finalmente. La voy a dejar. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo. No respondí de inmediato. Solo lo dejé hablar. Me contó todo sobre cómo la pelea comenzó incluso antes de que llegaran a casa. Cómo gritó en el coche, lo culpó por no intervenir, porque la avergoncé por no sacarme del restaurante como un portero. Dijo que era débil, que nunca había sido un hombre de verdad, y que estar casada con él se sentía como sonámbula por la vida. Dijo que lanzó una copa de vino contra la pared cuando entraron. Se hizo añicos sobre una foto de ellos de su luna de miel. Ni siquiera parpadeó. Scott dijo que había estado pensando en irse durante más de un año, que la única razón por la que se quedó fue por sus padres. Los míos. La ilusión de que todos a su alrededor trabajaban duro para mantener intacto, que todo estaba bien, perfecto, brillante. Ella drena la vida de todo, dijo. Incluso de su propia felicidad. Entonces me contó algo que no esperaba. El embarazo era falso. Lo soltó por teléfono a papá mientras lloraba. Una mentira. Solo para cambiar el guión y hacerse la víctima. Nunca pensó que lo cuestionaría. Estaba engañando a todos de nuevo. Lo dejé mudarse a la habitación de invitados esa noche. Le di una llave, le dije que se instalara, sin preguntas. Se desmayó antes de las 10 y durmió toda la noche como un muerto. No creo que hubiera dormido una noche completa en años. Vanessa se enteró al día siguiente. No sé cómo. Tal vez papá se lo dijo. Tal vez todavía estaba rastreando el teléfono de Scott, pero al mediodía, mi teléfono se encendió como si hubiera explotado una bomba. Me llamó ladrón, manipulador, me acusó de seducir a su marido con simpatía, lo cual era tan loco que tuve que leerlo 2 veces. Luego vinieron los mensajes de voz, gritando, llorando, rogando, amenazando. Dijo que estaba tratando de destruirla a propósito, que había estado esperando este momento y que se iba a asegurar de que todos supieran qué tipo de monstruo era realmente. Incluso trató de venir. La vi desde mi ventana mientras estaba parada afuera de mi edificio durante 20 minutos, gritando por teléfono y caminando como un animal enjaulado. Finalmente, se fue, pero sabía que ese no sería el final. Más tarde esa noche, llamó mamá. Dijo que Vanessa estaba inconsolable, que estaba destrozando a la familia y destrozando un matrimonio. Le pregunté si siquiera sabía lo que Vanessa le había dicho a Scott. No lo sabía. Por supuesto que no. Porque nadie nunca cuestionó a Vanessa. Nunca lo habían hecho. Le dije a mamá la verdad. No destruí nada. Simplemente dejé de fingir. A la mañana siguiente, papá me dejó un mensaje de voz. Fue corto, frío. Si no envías a Scott de vuelta a casa, estás fuera del negocio. Eso fue todo. Me reí porque no se daban cuenta de en lo que se estaban metiendo. Construyeron sus vidas alrededor de Vanessa. Sus estados de ánimo, sus mentiras, su derecho. Y ahora que no estaba obteniendo lo que quería, estaban perdiendo el control. Así que empecé a alinear las cosas. El SUV que les compré la Navidad pasada todavía a mi nombre. El negocio, yo me encargaba de los libros, las licencias, la propiedad real. Y en el momento en que intentaron acorralarme, supe qué hacer. Era hora de que aprendieran lo que se siente al ser excluido. No respondía al mensaje de voz de mi padre. Dijo que si no enviaba a Scott de vuelta a casa, estaba fuera del negocio. Dijo que estaba destruyendo todo lo que habían construido. Escuché ese mensaje mientras bebía café en mi balcón, viendo pasar el tráfico por debajo. Todavía no lo entendía. Ninguno de ellos lo hacía. No habían construido nada. Simplemente estaban parados en el borde de lo que yo construí y lo llamaban suyo. Esa tarde, llamé a mi abogado. Le dije que iniciara el proceso de reestructuración de la empresa. Todo acceso financiero para Vanessa y mis padres terminado. No disolví sus nombres en el papel. Todavía no. Quería que la siguiente parte doliera en tiempo real. Unos días después, reclamé el SUV que les di. No lo había traspasado, solo los dejé usarlo porque hace años, pensé que mantener la paz valía la pena. Presenté los documentos de embargo. Ese lunes por la mañana, mientras Vanessa estaba adentro armando otra escena por teléfono con alguien, probablemente mi madre, el coche fue remolcado directamente desde su entrada. 2 horas después, me llamó gritando, sin aliento.
Dijo que era un psicópata, que el coche era suyo, que estaba arruinando su vida. Le dije que revisara el registro y colgué. Entonces llamó mamá. Me preguntó qué estaba haciendo. Dijo, ¿no crees que estás siendo duro? Le pregunté si le pareció duro cuando me quedé afuera del restaurante y los vi a todos reír sin mí. Silencio. No esperaba que admitieran nada. Sabía que no lo harían, pero estaban perdiendo el control y podían sentirlo. Mientras se espiralizaban, Scott se ajustó en silencio, eficientemente. Empezó a comer comida de verdad, a levantarse temprano, a leer de nuevo. Me dijo que no había leído un libro en años. Vanessa siempre se burlaba de él por eso. Lo llamaba perder el tiempo cuando podía estar arreglando cosas en la casa. Entonces, un día, de la nada, dijo que quería aprender algo nuevo. Diseño gráfico, de todas las cosas. Dijo que solía ser decente en eso en la escuela secundaria antes de que Vanessa se burlara de uno de sus folletos y se detuviera. Lo conecté con un amigo que dirigía una agencia creativa. En cuestión de días, tenía un trabajo a tiempo parcial diseñando contenido social. Una semana después, oferta de tiempo completo, 5.000 al mes. No más pedir permiso para existir. Parecía una persona diferente. Entonces vino la bola curva. Scott llegó a casa una noche pálido, tembloroso. Tenía algo que decirme. Me engañó, dijo. Y no recientemente, hace un tiempo. Simplemente no quería verlo. Encontró la evidencia. Capturas de pantalla, mensajes, uno con un contacto guardado con un nombre falso. Y es de la clase de spinning, pero era un tipo. Obvio una vez que lo viste. Recibos de hotel que no coincidían con sus supuestos eventos de trabajo, un pago de Venmo con un emoji de fresa y un corazón. Dijo que al principio pensó que era emocional, que tal vez solo le estaba enviando mensajes de texto a alguien para sentirse importante, pero ahora estaba seguro de que había cruzado la línea, probablemente más de una vez. Entonces me dijo que apareció en su nueva oficina. Me envió el vídeo de seguridad. Vanessa parada en el vestíbulo con un vestido de maternidad fluido, sosteniendo su estómago como un jarrón delicado. Tenía el maquillaje puesto, el cabello arreglado como si estuviera a punto de grabar un comercial, pero la recepcionista no la dejó subir. Se fue después de 5 minutos. Más tarde esa noche, lo llamó gritando sobre cómo había abandonado a su hijo. Le pidió que nombrara el OBJ. Colgó. Al día siguiente, publicó una foto de ultrasonido en Instagram con un pie de foto lleno de hashtags inspiradores. Ejecuté una búsqueda inversa de imágenes. Fue levantado de un blog médico de 2021. No solo estaba mintiendo. Se estaba desmoronando en público. Fue entonces cuando Scott lo hizo oficial. Solicitó el divorcio. Mis padres no se lo tomaron bien. Mi mamá llamó y me acusó de poner a Scott en contra de la familia. Papá dijo que estaba actuando como un titiritero de venganza de sangre fría. Les dije que Scott era un adulto, que todo lo que había hecho era darle el espacio para recordar quién era. La semana siguiente, Vanessa le envió un mensaje de texto a Scott rogándole que se reuniera solo para hablar. Cuando no respondió, apareció de nuevo en mi edificio. Esta vez, trajo su álbum de bodas y se quedó afuera llorando durante 1 hora. Se aseguró de que todos la vieran, pero nadie se acercó a la puerta. Esa noche, le envió un mensaje a Scott por última vez. Si no puedo tenerte, te quitaré todo. No se dio cuenta de que ya lo había hecho, y nada de eso la hizo feliz. Fue entonces cuando empecé a preparar mi siguiente movimiento. En silencio, reuniendo los hilos finales, congelando todos los estipendios familiares, reasignando activos, cambiando el poder, porque pronto tendría que enfrentarse a algo que nunca antes había tenido. Trabajar por su propia supervivencia. La siguiente fase no fue ruidosa. Fue quirúrgica. Mis padres todavía pensaban que tenían influencia. Creían que sus nombres en el negocio significaban que tenían algún tipo de poder de veto. Pero los nombres no significan nada cuando las cuentas bancarias están vinculadas a una LLC que no controlas y los activos se mantienen en un fideicomiso que ni siquiera sabías que existía. Los dejé hablar fuerte mientras borraba silenciosamente su acceso a todo. El estado de cuenta que les enviaba mensualmente desapareció. El seguro médico que cubría para ambos canceló. Las tarjetas corporativas que usaban para cenas, hoteles, compras al azar cerraron en una tarde.
Se enteraron por las malas cuando papá intentó reservar un viaje de fin de semana a Palm Springs y su tarjeta fue rechazada. No contesté la llamada cuando sonó, pero me envió un mensaje de texto: ¿qué diablos estás haciendo? Respondí con una palabra: reestructurando. Al día siguiente, Vanessa volvió a llamar a Scott. Se había enterado de que los papeles del divorcio habían sido presentados. Lo acusó de traición. Dijo que le debía una conversación más. No respondió. En cambio, hizo un viaje corto fuera de la ciudad con una chica que conoció a través de un amigo en su nuevo trabajo. Nada serio. Solo el fin de semana en Lake Tahoe para despejar su cabeza. Mientras él estaba fuera, Vanessa apareció en mi oficina. Sin previo aviso, pasó junto a la recepcionista y entró en la sala de conferencias donde me reunía con mi diseñador principal. No levanté la vista. Solo le dije que tenía 2 minutos. Dejó un sobremanila sobre la mesa. Dentro había fotos de Scott con otra mujer en un restaurante caminando en el parque sentada en un banco. Todas tomadas desde la distancia. ¿Crees que es inocente?, preguntó. Es basura. Ni siquiera abrí el sobre. Solo dije que al menos él no fingió un embarazo y organizó una escena en el vestíbulo de la oficina de alguien. Perdió los estribos. Empezó a gritar. La seguridad subió y tuvo que escoltarla fuera. Abofeteó a uno de los guardias en el pecho al salir. Pensé que ese sería el final. No lo fue. 2 días después, recibí una llamada de un amigo mutuo. Aparentemente, Vanessa fue a llorarles a mis padres de nuevo. Pero esta vez, les dijo algo nuevo. Dijo que el coche que recuperé fue un regalo a cambio de silencio. Implicó que había algo turbio en el negocio, algo que podría exponer. Era una amenaza vacía, pero mis padres le creyeron o fingieron hacerlo. Probablemente porque no sabían qué más hacer. Esa misma noche, papá me llamó y me dijo: tal vez deberíamos sentarnos todos como una familia. Dije: no. Entonces lo intentó de nuevo. Estás llevando esto demasiado lejos. Le dije que no estaba llevando nada. Solo que había terminado de dar. Entonces vino el verdadero giro. Scott regresó de Tahoe, dijo que tenía algo que decirme. Había recibido una llamada de la mejor amiga de Vanessa, una mujer llamada Mara, quien dijo que necesitaba limpiar su conciencia. Resulta que Vanessa había estado engañando durante casi 1 año. Y no solo con un tipo. Pero aquí está el verdadero truco. El embarazo que fingió, no fue fingido la primera vez. En realidad se había quedado embarazada, pero no de Scott, sino de otra persona, un camarero con el que estaba saliendo a escondidas. Cuando se dio cuenta de que no podía hacerlo pasar, interrumpió el embarazo y fingió que todo nunca había sucedido. Luego, meses después, fingió uno nuevo con una imagen de ultrasonido falsa para recuperar a Scott. Cuando le pregunté a Scott cómo se sentía al respecto, ni siquiera se inmutó. Me siento libre, dijo. Y por una vez, le creí. Finalmente había terminado de interpretar al marido silencioso. Tenía un trabajo, un nuevo apartamento al que estaba a punto de mudarse y un sentido de sí mismo que no había sentido en años. Y entonces preguntó algo que me tomó por sorpresa. ¿Crees que puedo quedarme aquí un poco más? ¿Solo hasta que firme el contrato de arrendamiento? Le dije que podía quedarse el tiempo que necesitara. Y mientras el mundo de Vanessa comenzaba a desmoronarse, el suyo finalmente comenzaba a tomar forma. Ella le había quitado todo. Pero ahora no le quedaba nada. Y él apenas estaba comenzando. El divorcio se concretó rápido. Scott lo impulsó con un abogado que recomendé, alguien que no se inmutó, no atendió llamadas de los representantes de Vanessa y sabía cómo navegar oponentes de alto drama y baja sustancia como ella. Ella luchó durante algunas semanas, envió correos electrónicos cargados de emoción, notas médicas falsas, incluso trató de reclamar daños emocionales. Pero una vez que se dio cuenta de que Scott tenía recibos, mensajes, la mentira del embarazo falso, su confesión a Mara, se rindió. Intentó hacer una jugada final en la corte. Reclamó la mitad de sus ingresos. El juez le preguntó por su trabajo. No tenía uno. Afirmó que lo había estado apoyando emocionalmente a lo largo de su carrera. El juez le preguntó cuándo trabajó por última vez. No lo recordaba. Terminó en 10 minutos. Se fue sin nada.
Ni el SV, ni la pensión alimenticia, ni el apartamento, solo su apellido y una pila de tarjetas de crédito impagas. Scott se fue con todo lo que había traído al matrimonio, lo cual, de acuerdo, no era mucho. Pero ahora tenía algo más grande: dirección. Un trabajo que lo apreciaba, un equipo al que le gustaba tenerlo cerca. Y por primera vez en su vida adulta, nadie le decía quién ser. Se mudó a su propio lugar unas semanas después, un estudio pequeño pero luminoso en el centro. 2 meses después del nuevo trabajo, su jefe aumentó su salario a $6,500 al mes. Compró su propio coche, se unió a un gimnasio, incluso comenzó a salir con alguien nuevo, una diseñadora gráfica de su agencia. Fueron discretos al respecto. Nada llamativo, solo 2 personas dando paseos y cocinando los fines de semana. Vanessa se enteró de la novia y publicó una historia con una cita sobre la traición de los más cercanos a ti. A nadie le importó. Todavía vivía con nuestros padres, que ahora tenían que vender su condominio de alquiler solo para mantenerse a flote. Mamá me pidió un aumento y su apoyo mensual. Le dije que no quedaba ningún apoyo. Papá vino a la oficina un día sin cita. Dijo que necesitábamos hablar sobre la restauración de las cosas. Dije que no quedaba nada por restaurar. Entonces, 2 semanas después del divorcio, cayó la última carta. Scott recibió una llamada de Mara. Estaba llorando. Acababa de aprender algo que pensó que él debería saber. Vanessa estaba embarazada de nuevo. Pero el padre no era Scott. Ni siquiera era el camarero. Era algún tipo casado con el que había estado saliendo a escondidas durante meses. Y esta vez no era una mentira. Ya había publicado sonogramas crípticos en blanco y negro en Instagram buscando simpatía. Scott solo se quedó mirando el mensaje y dijo: no importa. Lo decía en serio. No importaba. Ya no era su vida. Me visitó el fin de semana pasado. Asamos filetes, bebimos cerveza, nos reímos. Me dijo que estaba pensando en mudarse a Portland con su novia, a quien le ofrecieron un trabajo en una empresa de diseño allí. Me preguntó si pensaba que debería irse. Le dije que debería haberse ido hace mucho tiempo. En cuanto a mí, ya no sé nada de Vanessa. Todavía intenta enviarle mensajes a Scott, pero él no responde. Mis padres, humillados y amargados, se han mantenido mayormente en silencio. Hablamos ocasionalmente, pero no sobre nada real. Hay un espacio entre nosotros ahora, una verdad que nadie quiere tocar.